Entonces, me dice cuando ya leyó el enunciado. Ya. Ya, entonces, la primera línea, el primer punto, dice que se establece de manera permanente un ingreso básico universal. En nuestro modelo no tenemos nada de ingreso básico universal, ni usted tampoco en la literatura leyó nada sobre el ingreso básico universal, etcétera, etcétera. Entonces alguien podría decir, ¿pero dónde vio esa materia, profesor? Entonces le pregunto a usted, ¿qué es para usted el ingreso básico universal? Eh, Debería ser como dinero que me llega cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí viene un punto importante que es el siguiente. En general, en todas las evaluaciones, y por eso algo que yo les digo a ustedes de manera permanente, semana a semana, tienen que estar tratando de familiarizar todos los conceptos que estamos viendo con la realidad económica que se vive. El ingreso básico universal se instituyó en Chile hace un par de años atrás y de hecho vence ahora el 23. De hecho, hoy día ya hay una polémica con respecto a ese tema porque se dice que con el sueldo mínimo, en el fondo de alguna manera se perdería lo que era el ingreso básico universal, etcétera, etcétera. Y que constituye lo siguiente, que una persona, por ejemplo, con cierta condición, obtenga un ingreso a todo evento. Y ahí es donde viene el asunto. Entonces decimos, por ejemplo, si una persona hay un salario en el sistema económico, un salario mínimo de 100 y el ingreso básico universal es 120, entonces esa persona que está trabajando y que recibe el salario de 100, podríamos decir, toda persona que trabaja y recibe un salario tiene que tener al menos un ingreso básico de 120. Entonces, si el sueldo mínimo es más bajo, por ejemplo 100, entonces esos 20 los complementaría el Estado a través de una transferencia. ¿Te fijas? Entonces, toda persona que trabaja obtendría como mínimo ya no el salario mínimo, sino el ingreso básico universal. ¿Te fijas? Esa sería una manera de implementarlo, podrían haber otras, pero eso sería una manera de implementarlo. Justamente eso hace que ahora en Chile hay una suerte de discusión sobre este tema a propósito del aumento del ingreso mínimo. El ingreso mínimo va a escalar a 400, entonces esta misma política, si el ingreso mínimo es mayor, entonces el ingreso básico universal quedaría muy por debajo y por lo tanto el gobierno o el Estado de Chile, nosotros los chilenos, nos ahorraríamos una cierta cantidad de transferencias porque ya no serían necesarias dado que el sueldo mínimo es más alto. Entonces, ahora aterricemos esto del ingreso básico universal en nuestro modelo. En nuestro modelo, ¿qué es lo que tenemos? Y por eso yo puse ahí la cajita de los hogares. En la cajita de los hogares, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el consumo de los hogares, tenemos la renta de los hogares, tenemos el ahorro de los hogares, que puede ser o ahorro forzoso o ahorro voluntario. ¿Y qué más tenemos, Diego? Eh, tu, 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 tu. La pista, este hogar no lo relacionado en ningún momento con el gobierno, con el Estado. ¿Cómo se relacionan los hogares con el Estado? Hogares con el Estado. ¿Sí? Estamos en el mes de Eh, abril. El mes de abril es la operación renta. Renta, ahorro, consumo, renta, impuestos. Impuestos, claramente. O sea, hay una vieja frase que dice, lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos, imagínense. Entonces, impuestos, por supuesto, a estos impuestos le llamamos impuestos directos. ¿Ah? Se le cobran a las personas en función de la renta que tienen. En el video que grabamos el sábado pasado, ahí hay una detalle así de cómo operan las tasas de impuestos marginales en Chile y cómo se calculan. Si después le interesa el tema de los impuestos directos, dado que estamos justamente en el mes de mayo-abril, donde se pagan los impuestos a final de abril, y en mayo se liquidan, y etcétera, la gente que provisionó más de lo que se le cobró. Pero además de los impuestos, ¿qué más hay? De los impuestos directos. Los hogares solamente transfieren recursos al Estado. Lo único que hacemos como hogares es pagarle al Estado, no hay nada más con el Estado. Eh,
hace años que vivimos una política de transferencia. Los bonos, Ah, bonos por esto, bonos por lo demás allá, bonos aquí, bonos allá, etcétera. Todas esas IFE, bueno, la pandemia ni hablar, IFE, etcétera. Una serie, incluso hasta se le realizaron préstamos a las personas sin el Estado, sin intereses, pagaderos así en términos reales en UF. Por lo tanto, del Estado a su vez, a los hogares le llegan muchas transferencias. Entonces es lo que llamamos las transferencias, a título de muchas cosas, digamos. Y ahí la variedad es, pero amplísima, ¿no es cierto? Hay hasta bonos por una cantidad de años que la gente viviendo en matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gracia de esta transferencia? Es dinero que se le transfiere a la gente y la gente decide en qué lo va a utilizar. De hecho, hoy día, a propósito del último plan de apoyo del gobierno, digamos, decían muchos que faltaba incluir en ese plan transferencias directas. Es decir, depositarle a las personas, pongámoslo en términos concretos, en Chile sería que las personas, depositarle a esas personas beneficiarias en la cuenta RUT. Todo chileno tiene una cuenta RUT y de ahí entonces la persona ve a qué dedica ese dinero. Ese sería como el esquema que conocemos de en Chile, aterrizado ahora esto en Chile a las de las transferencias. Usted cuando quiera me interrumpe y me pregunta. No, bueno, acuérdese que está usted solo, así que no tengo que ordenar a ninguna. Por favor, no tantas preguntas, no es necesario. Ya. Entonces, esas serían las transferencias. Entonces veamos el contexto del problema y lo que tenemos, digamos, como contexto de aprendizaje y veamos cómo podríamos relacionarlo. Entonces, ¿con qué se relacionaría el ingreso básico universal en este diagrama? ¿Con qué se relaciona? mm, o sea, ¿qué pasa si tengo más ingresos? O sea, aquí en el enunciado dice, habla del concepto ingreso básico universal, ¿no? Sí. Ok. Ese ingreso básico universal, ¿se relaciona con alguno de estos flujos que estamos colocando aquí con los hogares? Eh, sí, ¿Con cuál? con la transferencia. Con la transferencia, pues directo, ¿no? Entonces, esa parte de la historia es la que tiene que hacer un estudiante en una evaluación. Porque el enunciado podría decir, se establece de manera permanente mayores transferencias. Entonces, el estudiante no tiene que interpretar nada. Dice transferencia, yo conozco ahí una flechita que es de transferencia y se acabó. ¿Eh? Transferencia me dicen que aumentó. Aquí se requiere, y si usted de nuevo revisa el video también de la semana pasada, hay que realizar una interpretación, hay que aterrizar un enunciado que trata de darle algún barniz de realidad al problema, ¿no es cierto? Con los conceptos teóricos o los modelos que tenemos. En este caso lo estamos relacionando con el flujo de transferencia. Perfecto. Pero el enunciado dice que además, ¿no es cierto?, que va a estar acompañado esto de un incremento del ahorro forzoso previsional para todos los trabajadores. Entonces, ahí es mucho más directo. Imagínense que hubiera dicho un incremento, podría haber dicho el problema, un incremento de las cotizaciones previsionales de todos los trabajadores. Entonces tendría que haberse interpretado. Las cotizaciones previsionales equivalen al ahorro forzoso en mi modelo. Y por lo tanto lo que está diciendo es que la componente de ahorro forzoso va a aumentar. ¿En qué se parece el ahorro forzoso a los impuestos directos? Que no, no, usted lo dijo en clase, la, Los dos se te obligan, no es tu sí, eso, decisión, ¿no es cierto? Primero, los dos se te obligan. ¿Ok? ¿Y eso de qué depende? Del arreglo institucional que se dé a esa sociedad. Por ejemplo, en Chile, las personas se les obliga a apartar parte de su renta y transformarla en ahorro forzoso, y esto se traduce en cuentas individuales de capitalización, valga la redundancia, individual. Su dinero, que tanto se habla hoy día en la noticia, si heredable, no heredable, si se puede expropiar, te lo van a expropiar, no te lo van a expropiar, si puede ser usado para otra cosa, solamente puede ser usado con fines previsionales, etcétera, etcétera. Esa es parte de las reglas que la sociedad chilena se dio. En otros sistemas económicos se pueden dar otro tipo de reglas. Por ejemplo, la clásica también, la mayoritaria, la gran mayoría de los países, ¿cuál usa?
en vez de obligar a las personas a ahorrar, les coloca un impuesto, que es lo mismo, las obliga. Y ese impuesto le llama impuesto de la seguridad social. De nuevo, desde el punto de vista aquí macroeconómico, es la misma historia. Le quito a la gente parte de su renta que no la puede consumir. ¿Cuál es la gran diferencia con la cotización previsional? Bueno, hoy día se vio en Chile. La cotización previsional, un momento determinado se escribió una ley y como el dinero es de una persona que tiene una cuenta individual, esa persona pudo utilizar ese dinero, ¿o no? Y de hecho hay muchas personas que todavía tienen parte de su ahorro, hay otras personas que lo retiraron todo. Mientras que si en Chile hubiéramos tenido un sistema de impuestos a la seguridad social, ¿podrían las personas haber dicho, oiga, tengo ahorros y los quiero usar ahora? No, pues si no tiene ahorro, usted se le cobró nomás un impuesto, y como todos los impuestos que se cobran a cambio de que algo el Estado la sociedad va a proveerle a los que pagan impuestos. Entonces, cuando nosotros pagamos impuestos, decimos, hoy están malos las calles, los semáforos no funcionan, las fuerzas de seguridad o de orden no controlan la delincuencia, y eso lo pagamos con nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasaría con los impuestos de la seguridad social. El Estado prometería algo a las personas para cuando se retiren, y las personas en un momento determinado cuando se retiren, ¿qué lo querían? Oiga, las pensiones son bajas. ¿Y quién tendría la culpa? El Estado. ¿Por qué? Porque le prometió algo que no le cumplió. ¿Se fija? Y eso es bien interesante. ¿El ahorro forzoso promete algo? Cuando usted ahorra, porque usted está a punto de salir de la universidad, no, quizás qué arreglo institucional va a haber cuando usted salga de la universidad y se incorpore al mercado del trabajo, pero especulemos. Supongamos que persistiera el ahorro forzoso. Si usted empieza a cotizar todos los meses, le descuentan de su sueldo y ahorra forzosamente, ¿qué se le promete a cambio de eso? La jubilación después. No. ¿Qué se le promete? Se le promete que esa plata no va a desaparecer. Primero, que efectivamente un ahorro y usted lo va a tener una cuenta y esa cuenta va a tener un número y usted le van a enviar informes semanales, semestrales, lo que usted quiera, y va a ver. Segundo, que se le promete que se va a administrar de tal manera de que esos ahorros que usted cotice no van a quedar en una caja fondo, sino que van a crecer porque van a ser invertidos y se le da a usted la posibilidad de elegir cómo los quiere invertir, en portafolios más riesgosos o menos riesgosos. Usted lo elige. ¿Okay? Y al cabo de tantos años, esos fondos, ¿no es cierto?, van a tener una cierta cantidad de rendimiento. Bueno, y eso se ha demostrado a través del tiempo, digamos. La mayor parte de los fondos que están para la gente que ha cotizado más de 30 años son fondos que son fruto del rendimiento de los fondos, no de lo que la persona ahorró forzosamente. Eso es todo. Hasta ahí llegamos. Eso es lo que le prometo. Y la jubilación, dirá usted, ¿qué me promete la jubilación? No, la jubilación es muy simple. Usted va a tener cierta plata cuando se jubile y de acuerdo a esa plata es la jubilación que va a tener. Pues se acabó. No, eso es una aritmética. No es una promesa, es una aritmética. De acuerdo a esta aritmética, 10% todos los meses, se trabaja 30 años y después se jubila, y si está jubilado, no sé, pues, más años de los que trabajó y solamente ahorró el 10%, más o menos obvio que es lo que va a salir de esa aritmética. Digamos. Bueno, eso no se lo explico a usted porque usted es estudiante de una escuela de ingeniería, no hay que explicarle mucho esas cosas. Digamos. Bien, esa es la promesa del ahorro forzoso. Entonces, bueno, y además, como se dio en Chile, usted bien sabe, además se dieron circunstancias muy particulares. En un momento determinado se dio un evento que nunca se había tenido, la famosa pandemia. Y aparecieron argumentos como ante algo nunca antes visto, nunca escrito como posibilidad. Entonces también apareció una solución extraordinaria, utilizar esos ahorros. ¿Y por qué? Porque eran ahorros individuales que estaban en una cuenta. Y los chilenos probaron eso de sacar sus ahorros y mucha gente decidió sacar, etcétera, esos ahorros, ¿no? ¿Y por qué pudo esa persona sacar esos ahorros? Porque justamente eran ahorros individuales. Si hubiéramos tenido un sistema de la seguridad social, nadie podría haberse pasado por la mente que podría haber retirado sus ahorros. Bueno, entonces en el enunciado del problema dice que se va a incrementar el ahorro previsional de los trabajadores. Entonces, interpretación, el ahorro forzoso en nuestro modelo, esto va a aumentar, vamos a tener aquí un delta positivo, ¿no es cierto? Las transferencias también van a aumentar, ¿no es cierto? Porque se va a implementar, ahí dice no que se incremente, pero dice se va a implementar algo que no había.
entonces también va a tener un delta positivo. Ahí estamos, esas son las dos cosas que nos propone el problema. Y además nos dicen que para que esto tenga efectos macroeconómicos de largo plazo y sea digno de analizarse, estas medidas tienen un impacto relevante, o sea, son importantes desde el punto de vista de la estructura de economía. En Chile, de hecho, estamos aplicando estos incrementos del ahorro forzoso previsional. De hecho, hay una serie de mecanismos de incremento. De hecho, a toda la gente que es independiente se le incorporó, que eso es lo que está resuelto en el problema del sábado pasado, y cada año se les obliga a cotizar más, digamos, todavía se les está dando la opción de cotizar un poquito menos, pero ya en un par de años más van a tener que cotizar por el total. Ya, ¿cómo resolvemos este problema? Que donde lo que nos interesa, recuerden que aquí la inversión es la que se rige por un mercado. Entonces ahí está el mercado de la demanda por inversión, donde están los proyectos que requieren financiamiento, y está, o también lo que se podría llamar la demanda por fondos prestables, y aquí estaría la oferta de fondos prestables. La oferta de fondos prestables es lo que llamamos el ahorro nacional, que está compuesto por el ahorro de los privados más el ahorro del gobierno. Listo. Este es un mercado donde el equilibrio se produce a un cierto nivel de tasa de interés, de equilibrio, y hay una cierta cantidad de inversión de equilibrio, entonces sería el ahorro de equilibrio, que obviamente tendría que ser igual a la inversión de equilibrio. Ok, esa es la situación inicial, ahí está, si ustedes quieren, para un sistema determinado, para un cierto arreglo institucional, para ciertas condiciones de demanda por inversión y de oferta de ahorros prestables, hay un cierto equilibrio. Y lo que se viene aquí a proponer es que se van a alterar las condiciones estructurales de esa economía. ¿Y qué es lo que se va a alterar estructuralmente? Se va a establecer un ingreso universal, básico, universal, permanente, y además se va a incrementar el ahorro forzoso, digamos, para todos los, ahí dice para todos los trabajadores, podría haber dicho para todos los asalariados, o para todos los trabajadores independientes, su condición, etcétera, etcétera. Hay distintas maneras de aterrizarlo, eso habitualmente se trata de hacer, relacionarlo con la realidad. Dato entonces, si usted quiere preparar una evaluación, que es muy importante que haga, que al tanto de las noticias, las discusiones de las leyes que se llenan al Parlamento, de lo que se habla normalmente en todos los medios de prensa, no de una noticia marginal, digamos, de las grandes discusiones que hay, y hoy día en Chile hay muchas discusiones sobre todos estos temas, digamos. Entonces eso es muy importante para que pueda hacer la interpretación de un enunciado, traducirlo en términos de nuestro modelo. Ya. ¿Cómo abordaría usted, Diego, este problema para tratar de ver cómo va a impactar estas medidas, ¿no es cierto?, en el modelo nuestro que tenemos acá? ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué se le ocurre como estrategia para resolver el problema? Ver los dos incrementos que tengo y relacionarlo acá con el gráfico que hizo. Ya, le hago esta pregunta porque es la misma pregunta que hice en la clase el sábado pasado y tenía que ver con esto. Aquí la estrategia a seguir es ver qué ocurre con el ahorro privado, ¿no es cierto?, y el ahorro del gobierno. Eso es lo que hay que tratar de entender qué ocurre. Para uno de estos casos es muy fácil, que en este caso sería el ahorro del gobierno. Pregunta, ¿qué esperamos que ocurra con el ahorro del gobierno? ¿Cuál sería la argumentación? Recuerde que en el enunciado siempre dicen argumente, justifique y complemente con un gráfico. Es decir, usted podría dar todos los argumentos, dejarlo justificado y supongamos que se le acaba el tiempo. No alcanza a hacer un gráfico. Bueno, el gráfico es como plasmar los argumentos en un gráfico, pero es una parte, si usted quiere, menor del trabajo en el problema. Por lo tanto, lo más importante es tener una argumentación clara. Entonces aquí veamos qué argumentaría usted sobre el ahorro del gobierno. ¿Qué cree que ocurre con el ahorro del gobierno? ¿El gobierno va a terminar ahorrando más o ahorrando menos? ¿O va a seguir igual el ahorro? Y va a ahorrar menos, según yo. Claro, va a ahorrar menos. ¿Y cuál sería el argumento? La Porque aumenta el justificación. ingreso
El ingreso universal. Claro, o sea, el ingreso universal, ¿de dónde proviene? De los fondos que tiene el gobierno. Sí. No puede hacer papelitos de colores. Entonces, lo que el gobierno va a tener que transferirle a los hogares va a alterar su balance estructural. Entonces, nosotros vamos a suponer que el gobierno tenía una cierta magnitud de ahorro, ¿no es cierto? Tenía ingresos, tenía gastos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenía un cierto nivel de ahorro. Pero ahora, ¿no es cierto? Ese ahorro va a disminuir y va a disminuir, fíjese, no porque va a gastar más desde el punto de vista que va a cambiar esta magnitud, el gasto de gobierno, porque el gasto de gobierno en realidad no cambia. Recuerden que el gasto de gobierno aquí lo interpretamos como la contrapartida, ¿no es cierto?, de la producción de bienes y servicios. ¿Cuándo decimos que un gobierno gasta? Cuando le paga a los funcionarios públicos, cuando le paga no sé, a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, cuando compra vacunas, cuando gasta en combustible para los autos del gobierno, por poner uno de 100.000 ejemplos, digamos. Eh, pero aquí el gobierno no va a gastar más, sino lo que va a ocurrir es que en términos netos va a tener menos ingresos. ¿Por qué en términos netos? Porque el gobierno recauda por un lado impuestos y por otra parte le devuelve a las personas dinero, ¿no? Sí. Recauda y les devuelve. Y ahí resulta un neto. ¿Ok? Y de ese neto, de lo que recauda, si recauda 100 y les devuelve 20, entonces le quedan 80. 80 tiene para gastar. ¿Ok? Y si gasta menos de 80, tiene ahorro, y si gasta más de 80, tiene un desahorro. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que el neto de su ingreso va a disminuir, no es que va a gastar más el gobierno. El neto de su ahorro va a disminuir porque parte de esos impuestos que recauda los va a devolver. O sea, ¿se los va a recaudar a quién? Obviamente a la gente que paga impuestos directos, que tiene mayores ingresos, digamos. ¿Y a quién se los va a devolver? De nuevo, suponemos a la gente que accede a un ingreso básico universal y la gente que está teniendo el salario mínimo, por lo tanto, uno podría decir, o un poco menos incluso el salario mínimo. Entonces, a ellos se los va a devolver. Entonces, ese neto va a disminuir y por lo tanto, el ahorro del gobierno va a tener una reducción, ¿no es cierto?, negativa, una variación negativa, el ahorro del gobierno. Ya, primera parte de la historia, entonces. Ahora, segunda parte de la historia, veamos qué va a ocurrir con el ahorro privado. ¿Qué creen que usted que va a ocurrir con el ahorro privado? Aumenta. Entonces, veamos, hay varios factores. Primer factor, el ahorro privado tiene dos componentes, una que es el ahorro forzoso y otra que es el ahorro voluntario, ¿no? Sí. Entonces, el ahorro forzoso, bueno, el mismo enunciado lo dice, ¿no? Que va a aumentar. Claro. El ahorro forzoso va a aumentar, tiene un delta positivo. Y el ahorro voluntario, ¿qué va a ocurrir con el ahorro voluntario? Fíjese, y aquí hay un detalle en el enunciado. Lea el enunciado. ¿Qué dice el enunciado ahí? Depende de la tasa de interés No. Después de la tasa de interés. y que no existe sustitución entre el ahorro forzoso y el voluntario. Ah, ¿te fijas? Entonces dice, mire, si yo quisiera argumentar cómo va a aumentar el ahorro forzoso, el que le obligan a las personas, algunas personas que ahorraban voluntariamente van a decir, voy a ahorrar menos voluntariamente, total, igual como me están obligando a ahorrar por otra parte, entonces ahorro menos voluntariamente. Pero aquí que el enunciado dice, no existe esa sustitución. Entonces, un argumento que se debe dar es que el ahorro voluntario no va a disminuir por el hecho de que aumente el forzoso, dado que no hay ningún grado de sustitución. ¿Ok? Esa es la primera parte de la historia. Pero la segunda parte de la historia es la siguiente. Como van a haber transferencias a los hogares van a tener más dinero disponible. ¿Ok? Y Sí. la pregunta, ¿qué hacen con los hogares con el dinero disponible? Bueno, lo pueden consumir o ahorrar. Sí. Entonces, pregunta, ¿cree usted que van a ahorrar los hogares? ¿Va a aumentar el ahorro voluntario dadas esas nuevas transferencias? Debería, sí. Debería, y tendríamos que creer, en teoría debería, pero ahora démosle una segunda vuelta. ¿Qué argumento me puede dar? Que hay más plata para gastar. Sí, eso está claro. Eso, la mayor interferencia aumenta el ingreso disponible. Ok, pero la pregunta es, ¿usted argumentaría que va a aumentar el ahorro voluntario por eso? ¿Y cuál sería el argumento, la justificación que daría? ¿O va a disminuir o va a seguir igual? ¿Qué es lo que cree? Porque ya vimos que por la otra razón permanecía igual.
¿Te fijas? Porque no había efecto de sustitución, que lo decía el enunciado. Estoy usando parte del enunciado para justificar. Pero estamos diciendo que además, dadas las transferencias, los hogares van a tener más ingresos y parte de sus ingresos podrían ahorrarlos y uno podría decir que va a aumentar el ahorro voluntario. ¿Sería correcta esa argumentación? ¿En qué se basaría? ¿O no? ¿O es incorrecta? ¿Y en qué se basaría? Correcto. Bueno, fíjese que aquí es donde tenemos que aterrizar el asunto. ¿A quién se le irá a transferir? ¿Quién serán los beneficiarios de un ingreso básico universal? ¿Qué tipo de personas de la sociedad? ¿Cree usted que a un Eh, ingeniero civil industrial recién ah, egresado le van a dar un ingreso básico universal? no. No. Ok, ¿a quién le darían el ingreso básico universal? A las personas que califican ahí el requisito. Claro, ¿y cuál es el nombre que le damos habitualmente que se ha puesto el más usado a las personas más vulnerables de la sociedad? A las personas de menores ingresos probablemente son las que van a acceder a ese ingreso básico universal. De hecho, habitualmente, además, muchas de estas políticas se implementan en ciertos quintiles de ingresos. Por ejemplo, una que debería saber usted, si quiere optar a la gratuidad en la educación superior, puede ser Sí, de cualquier quintil de ingresos o está limitado. limitado. ¿Hasta qué quintil de ingresos? Hasta el sexto. Ya, perfecto. Hasta el sexto decil, ¿no es Ah, ya. cierto? Sí. Quintil Perfecto, porque está por el de 10%. Hasta el tercero, sí. sexto. Perfecto, entonces limitado, ¿no? Usted, si usted pertenece ya al séptimo, octavo decil, no, ya es rico. ¿Ok? Ahora, en Chile para ser rico no hay que tener mucha plata, ¿no? Claro. O sea, si en su familia ya tienen, entre todos, supongamos que en su familia hay dos personas que trabajan y entre los dos ya tienen un ingreso de 1.000.000 de pesos y no tienen más de 2 hijos, ya podrían estar entre los ricos de la sociedad. O sea que no accederían a gratuidad más o menos. Entonces, el asunto es este. Como el ingreso básico universal se va a entregar a las personas de más bajos ingresos, ¿qué es lo que uno sabe de las personas de menores ingresos? ¿Cuánto de su ingreso lo ahorran Poco. voluntariamente? Poco, cero. Estamos hablando de ahorro relevante macroeconómico, ¿no? Que junte una Ah, ya. platita para el fin de semana, no, o sea, de ahorro de largo plazo, ceros. Y por una razón muy obvia, pues su ingreso es tan acotado que escasamente le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Por eso se llama, fíjese, ingresos básicos. ¿Se fija? Entonces, hay un argumento ahí muy potente para sostener que el ahorro voluntario de los hogares no va a cambiar ni porque hay más ahorro forzoso, porque no hay efecto de sustitución, que lo dice el enunciado, y además porque el ingreso que se van a tener adicional los hogares lo va a tener un grupo de la sociedad que probablemente el ahorro voluntario es cero. Conclusión entonces, el delta de ahorro voluntario es igual a 0. Y por lo tanto solamente tendríamos el incremento del ahorro forzoso de los privados. Por lo tanto, aquí en resumen, ahorro de los privados aumenta. ¿En cuánta magnitud? En lo que aumenta el ahorro forzoso. Entonces ahora nos vamos al ahorro nacional. ¿Qué ocurre con el ahorro nacional? Bueno, es la suma de los dos. Pues el ahorro privado más el ahorro forzoso. Perdón, el ahorro del gobierno. Ok, el ahorro del gobierno aumentó, delta negativo, ¿no es cierto? Y el ahorro privado aumentó, delta positivo. ¿Qué ocurrió con el ahorro nacional? ¿Cuál es la, Eh, cuál es la palabra que más utilizamos? Dado que usted tiene 2 cursos de economía antes. ¿Cuál es la palabra más utilizada en economía cuando uno está resolviendo problemas? no se me ocurre. Depende. Ah, Depende. claro, de la magnitud. Claro, depende de la magnitud. Por una parte, por otra parte, depende. Entonces, de hecho, hay muchos chistes en relación a la profesión de economista con eso del depende. Entonces, aquí, claro, hay dos efectos, son lo que llamamos típicamente efectos contrapuestos, y esa es la gracia de no tener aquí números. ¿Cuál es la gracia de no tener números? Y cuando hay números, ¿funciona el depende? No, No, porque pasa para allá, pasa para acá, divide, multiplica y sale el número, ¿no? No, aquí como no hay números, entonces uno constata que hay efectos contrapuestos, y entonces, ¿qué es lo que tiene que usar?
dice, bueno, esto depende de las magnitudes, y por lo tanto para resolver, ¿no es cierto?, habrían dos estrategias. ¿Cuál sería una estrategia? Bueno, dar una respuesta condicional, si este es mayor que este, si este es mayor que el otro, si son iguales, el resultado sería este o este otro acá. O, más fácil que eso, ¿cuál sería en vez de una respuesta condicionada? Sencillamente adoptar ¿qué es lo que tendría que adoptar? ¿Cómo usar el embrollo de una respuesta condicionada? Si hay un depende. ¿Cuál es el otro que más usamos en economía? Supuesto, supuesto. Nos damos un supuesto. Conclusión. Como depende, nos damos de un supuesto. Y el supuesto aquí puede ser que el ahorro previsional, perdón, de los privados aumente más que lo que disminuye el ahorro del gobierno, y tendría que justificarlo. Voy a suponer que el ahorro de los privados aumenta más. ¿Por qué? Porque el incremento de la cotización previsional del ahorro forzoso es de una magnitud muy importante, y en realidad el ingreso básico universal se va a dar a un segmento muy reducido de la población. Conclusión, supongo que el ahorro de los privados es mayor el incremento que la disminución del ahorro del gobierno. Conclusión, el ahorro nacional aumenta. De nuevo, reconozco que hay un depende y adopto un supuesto justificado, si es que tengo alguna herramienta para justificar. ¿Te fijas? Eso es lo que hay que hacer ahí. Entonces, dígame, ¿qué supuesto adoptamos? Mayor el ahorro privado. Ya, mayor el ahorro privado, entonces implica, aquí de nuevo, supuesto. Bueno, eso es lo importante, que esto va con un video, entonces en el video se explica por qué se escribió ahí supuesto. Entonces vamos a suponer que el delta positivo es mayor que el delta negativo, y por lo tanto el ahorro nacional aumenta, hay un delta positivo. Listo. Entonces tenemos ya resuelto nuestro asunto. Fíjense que importante, aquí un error importante que se puede cometer es suponer que el gasto de gobierno cambia. El gasto de gobierno no cambia. ¿Se fija? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si yo altero esta componente de la torta, ¿no es cierto?, el gasto de gobierno, entonces estoy haciendo, digamos, algo incorrecto. Entonces, el gasto de gobierno no cambia. Y por lo tanto, dado que, aquí recuerden, estamos examinando la distribución del PIB, la distribución de la renta, la distribución del gasto, como quiera llamárselo. Entonces, en la magnitud de la torta, esta magnitud es siempre la misma. Entonces, lo importante es ver cómo se distribuye. Y aquí lo que estamos diciendo es que el ahorro nacional va a aumentar. Si el ahorro nacional aumenta, sabemos que el ahorro se convierte en inversión. Conclusión, ¿qué es lo que tendría que aumentar? La inversión. Y si aumenta la inversión, ¿a quién le puede quitar de la componente? A la única que es posible, dado que el gasto de gobierno permanece constante. Le tiene que quitar al consumo de los hogares. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir acá, ¿no es cierto?, es un incremento, ¿no es cierto?, de la inversión a costa del consumo de los hogares. Entonces uno diría, en esta tortita, esta componente de la inversión le va a quitar, ¿no es cierto?, una parte al consumo de los hogares, ¿no es cierto?, dado que estamos suponiendo que el ahorro nacional va a aumentar y que por lo tanto la inversión también va a crecer. Entonces, eso implica necesariamente que el consumo, este que está acá, la variación de consumo va a ser negativa, ¿no es cierto?, va a haber un delta negativo ahí. Entonces, este delta va a ser negativo. ¿Es consistente con todo lo otro que dijimos? Sí. Sí, pues, porque si estamos diciendo que el ahorro nacional, justamente estábamos diciendo que el ahorro forzoso va a aumentar, ¿qué va a ocurrir? Las familias van a tener menos ingresos, y como estamos suponiendo que ese efecto es mayor, ese menor ingreso no va a compensar el hecho que a otras familias les llegue parte del ingreso básico universal, y por tanto al final del día va a haber menor consumo. Listo, tenemos todos los argumentos, justificamos claramente, ¿no es cierto? Pero nos falta qué va a ocurrir con la tasa de interés de equilibrio. ¿Qué es lo que esperaríamos que ocurriera con la tasa de interés de equilibrio? Bueno, recuerde que la tasa de interés de equilibrio refleja, ¿no es cierto?, la escasez o excedentes de lo que ocurre en un mercado, ¿no es cierto?, donde sabemos que la tasa de interés de equilibrio se relaciona con los proyectos que se van a poder financiar en la economía,
¿no es cierto? En la medida que la tasa de interés es mayor, menos proyectos son posibles financiar porque se le va a exigir mayor rendimiento, la cantidad invertida va a ser menor, y a la inversa si la tasa de interés es menor. ¿Y qué pasa si la tasa de interés cambia con respecto al ahorro voluntario? Fíjate, de nuevo el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Que el voluntario no se puede sustituir. No, no, está bien. Pero eso por el forzoso. Pero el enunciado menciona algo que relacione la tasa de interés con la oferta de ahorro. Dice ahí, considere que el ahorro Así. voluntario de hogares depende de la tasa de interés. Tú que, supongo que ya revisaste la bibliografía, te diste cuenta que el autor dice, bueno, podemos considerar un modelo en que el ahorro de los hogares no dependa de la tasa de interés o que dependa de la tasa de interés. Recuerda que el ahorro nacional depende del ahorro del gobierno y el ahorro de los privados, y el ahorro del gobierno lo consideramos totalmente exógeno, es parte de las decisiones institucionales que se toman, no depende de la tasa de interés. En cambio, el ahorro de los privados podemos considerar que depende o no depende, y el autor dice, bueno, consideremos que depende, aquí estamos suponiendo que depende de la tasa de interés. Y por lo tanto, el ahorro sí va a depender de la tasa de interés, y hay una relación directa, porque es en el fondo el precio del consumo intertemporal, es decir, si nosotros hoy día sacrificamos consumo, el premio por postergar el consumo es la tasa de interés que obtenemos de esos fondos que ahorramos. Al revés, si adelantamos consumo, tenemos que pagar un precio por consumir antes de tener los ingresos, digamos. Y ese premio, eso que pagamos, es el premio que se llevan los que ahorraron. Entonces, esa es la lógica que tiene esta idea de que la tasa de interés afecte las decisiones de ahorro voluntario. Y es por eso que dibujamos la curva de ahorro nacional con pendiente positiva, en el grafiquito este. Entonces, veamos. Si aumenta, como usemos nuestro supuesto, si aumenta el ahorro nacional en el mercado de fondos prestables, ¿qué fenómeno se va a dar? Se va a alterar el equilibrio, porque cambió uno de los elementos, en este caso la oferta. Usted, con todo su conocimiento de oferta y demanda de todos estos cursos que tiene en el cuerpo, ¿qué me puede decir si aumenta la oferta en un mercado? ¿Qué se va a producir? ¿Aumenta la oferta? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos nombres que les damos a los posibles desequilibrios en un mercado? Un mercado puede estar en equilibrio o en desequilibrio. Y Claro. cuando está en desequilibrio, hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades de desequilibrio que tiene un mercado? Escasez y... Exacto. Escasez una y excedente otra, ¿no? Eso. Exactamente, escasez o excedente. En este caso, si aumenta la oferta, ¿qué cree usted que se va a producir? ¿Escasez o excedente? ¿Va a sobrar o va a faltar? Excedente. Excedente, va a sobrar fondos prestables, ¿no es cierto? Y si hay excedente en un mercado de lo que sea, ¿qué va a ocurrir con el precio en ese mercado? Si en un mercado sobra, ¿qué ocurre con el precio? Disminuye. Disminuye. Pues. Y en este caso el precio, el costo de oportunidad de los fondos, es justamente la tasa de interés. Conclusión entonces, la tasa de interés va a caer para que el mercado se pueda volver a equilibrar, porque al caer la tasa de interés, entonces se va a incrementar la cantidad demandada de inversión. ¿Se acuerdan lo que otro día usted me preguntó, esa diferencia entre que en el libro solamente hablan de inversión, no se refieren ni a demanda, ni distinguen con cantidad demandada? Por eso lo estoy haciendo yo ahora. Fue una conversación que tuvimos al final de una clase ahí. Sí. Entonces, aquí claro, lo que va a ocurrir es que diríamos, si cae la tasa de interés, va a aumentar la cantidad demandada de inversión, ¿no es cierto? Y por otro lado, si cae la tasa de interés y el ahorro privado depende de la tasa de interés, ¿qué va a ocurrir? La cantidad ofertada de ahorro también va a disminuir. De tal manera que aumentando la cantidad demandada y disminuyendo la cantidad ofertada, se va a eliminar el excedente que hay en ese mercado y se va a finalmente equilibrar con una tasa de interés menor. ¿Qué es lo que yo he hecho ahora acá? Es argumentar y justificar qué va a ocurrir con la tasa de interés de equilibrio. He dicho que esta tasa de interés de equilibrio finalmente va a disminuir, ¿no es cierto? Y esa disminución es la que provocó un aumento de la oferta que generó un exceso de fondos prestables. Y eso también, esa disminución, es lo que va a provocar que finalmente en la economía se termine invirtiendo una cantidad mayor.
¿Ha visto algún gráfico hasta ahora? ¿En el libro? No, no, aquí en la solución de Ah, problemas. ¿He representado algún diagrama? el que hizo abajo del... Claro, el que Es hice aquí, chiquitito. claro, el que hice aquí nomás, pero este fue para dar la explicación a usted, ¿o no? Pero yo podría haber obviado toda esta parte de acá, ¿no es cierto? Haberla eliminado sencillamente, y en este momento habría dado todos los argumentos y habría hecho todas las justificaciones de el problema propuesto. Y lo que me faltaría sería el complementarlo con gráficos, ¿ok? Ya. Supongamos que aquí en este momento se me acabó el tiempo. Entonces el ejercicio que también les dejé a los estudiantes propuesto en el video anterior, y que ustedes lo que tienen que hacer en este tipo de soluciones no es solamente ver el video, sino ensayar, escribir sucintamente los argumentos y las justificaciones, y dejar el texto, para que se den cuenta cuánto texto eso implica. ¿Estamos? Ya. Aquí obviamente hay mucho más del texto que tú tienes. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando explicaciones aquí, estoy poniéndote el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto todo se puede resumir en un texto que, si tú me preguntas cuántas líneas, yo creo que no más allá de 10, 15 líneas. O sea, con eso ya estaría toda la argumentación y justificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, voy a borrar todo esto de acá, y supongamos que ya el estudiante dio todos los argumentos, todas las justificaciones, llegó a las conclusiones, y ahora le quedan algunos pequeños minutos para hacer lo último que se pide, que dice complemente con gráfico. Ya, ok, entonces vamos a hacer esa última parte, que es complementar con gráfico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? No voy a argumentar nada, no voy a hablar, solamente voy a hacer un gráfico, que sería lo que estaría haciendo un alumno en este momento, porque ya dio todas las justificaciones claras y precisas de su solución. Entonces, ¿qué es lo que hace a continuación? Dice, ah, ya voy a hacer un grafiquito, tenía mi demanda por inversión, tenía mi ahorro nacional por acá, existía una cierta situación de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio, una cantidad de ahorro de equilibrio inicial, que era igual a la cantidad de inversión de equilibrio inicial, y aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Ah, aumentó el ahorro nacional. Listo. A esa tasa de interés, ¿qué es lo que se produce? Bueno, se produce eso que llamamos exceso de oferta de ahorro ofertable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Va a empezar a bajar la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Bueno, va a empezar por un lado a aumentar la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y por otro lado va a empezar a disminuir la cantidad ofertada para esa nueva oferta. Esta sería la oferta nacional de ahorro nueva. Y por lo tanto, esta sería la nueva tasa de interés de equilibrio 1. Y este sería acá la nueva ahorro de equilibrio 1, que es igual a la nueva inversión de equilibrio 1. Listo, ahí está. Fíjate que imagínate que yo hubiera estado totalmente callado. Ahí está tú lo que entregas. Hiciste un dibujito. ¿Cuánto te demoraste en hacer ese dibujo? ¿Cuánto Poco. te Pongo 1 minuto, 2 minutos, lo hace al final, ya cuando te diste todo el argumento, quedó todo claro, ya 2, 3 minutos, supongamos 3 minutos te demoraste en hacer ese diagrama, supongamos que lo empiezas a hacer con regla, ni siquiera lo haces a mano alzada. Ahora, ninguno de estos diagramas requiere hacerlo con escalas, ni con reglas, ni con nada, basta hacerlo a mano alzada, tal como lo hice yo acá, y con eso estaríamos listos. Ya no necesito nada más. Esa sería la última parte que dice acá, complemente, ¿no es cierto?, con gráficos. Bien, preguntas sobre la solución del problema. Sí, sí, quedó en la parte del gráfico. ¿Sí? Eh, esa parte que puso en el eje X, que uno disminuye y el otro aumenta, ¿qué ¿Sí? parte era esa? ¿Sí? ¿Qué representa eso? Estas flechitas de aquí que coloqué abajo. Sí, sí. Ah, ya, lo que pasa, bueno, esto yo, acuérdate que yo no dije nada porque esto no es una argumentación, porque todos los argumentos ya están dados. Lo que ocurrió en el problema y la conclusión que llegamos es que aumentó la oferta de ahorro nacional, ¿no? Por eso le puse ahorro nacional, a ver, le puse, esa está mal ahí porque ya le he puesto 1 y a la otra 0. Esta es la 1 y esta es la 0. La oferta de ahorro aumentó, ¿no es cierto? Pasamos a la oferta de ahorro nacional 1. A la Ya. tasa de interés de equilibrio inicial, a esa tasa de interés de equilibrio inicial, la 0, ¿cuánto sería la cantidad que se ahorraría? Esta que está acá, ¿o no? Con esta nueva oferta, a esa tasa de interés, los agentes económicos estarían dispuestos a ahorrar esta cantidad. ¿Y cuánto Sí. sería la cantidad invertida? La cantidad invertida, como la demanda por inversión no cambia, esta sería la cantidad invertida.
Es por eso que se genera ese exceso de oferta a esa tasa de interés. Ah, ya. ¿Te fijas? Porque la cantidad ofertada, fíjate que estoy haciendo una distinción, la cantidad ofertada con la nueva oferta de ahorro, con la nueva oferta, sería mayor que la cantidad demandada de fondos para inversión con esa tasa de interés. Y es por eso que decimos que a esa tasa de interés de equilibrio original se produce un exceso de oferta. Y dado ese exceso de oferta, entonces se va a generar esta dinámica de caída de la tasa de interés hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Y cuando la tasa de interés empieza a caer, bueno, empieza a ocurrir que la cantidad demandada de inversión empieza a aumentar. Cada vez son más, es posible financiar proyectos que tenían menos rendimiento. ¿Por qué? Porque ahora el costo de oportunidad de los fondos es más bajo. Y por otro lado, los agentes económicos, los privados, al ver que la tasa de interés está cayendo, ¿qué es lo que ocurre con la cantidad ofertada? Disminuye, porque dijimos que había una relación, ¿no es cierto?, directa entre tasa de interés y la oferta de ahorro de los hogares, y por lo tanto, al empezar a caer la tasa de interés, empieza a disminuir la cantidad de ahorro ofertado. ¿Qué es lo que significa que caiga la tasa de interés para los hogares? Que endeudarse se vuelve relativamente más barato, o adelantar el consumo del futuro se vuelve relativamente más barato, o visto en la otra perspectiva, sacrificar consumo presente, el premio que voy a tener es menor por sacrificarlo. Y por lo tanto ahorro menos, y eso va a generar también, obviamente, la contrapartida, que es mayor consumo. Esa es, ¿no es cierto?, la disminución de la cantidad ofertada, que yo coloqué con esta flechita hacia abajo. Y al ir disminuyendo una y aumentando la otra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir la brecha del exceso de oferta. ¿Y hasta cuándo se va a dar esa dinámica? Hasta que esa brecha disminuya a cero. Cuando disminuya a cero, nuevamente la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada, y por lo tanto se va a alcanzar un nuevo equilibrio, que es el que yo puse ahí con la tasa de interés de equilibrio 1. Esta dinámica es la que tú conoces, o deberías conocer muy bien, porque es la dinámica que usamos cuando utilizamos el modelo de oferta y demanda, y se aplica aquí al mercado de los fondos prestables, o al mercado de los limones, o al de las papas. Es la misma historia, no hay ninguna diferencia. Esta dinámica que te acabo de explicar es la que te debería resultar, pero muy familiar. Digo muy familiar porque, bueno, 2 cursos anteriores han usado modelos de oferta y demanda para algo. Y por lo tanto, eso es lo que debería resultar muy familiar. Por eso esta parte tiene poco peso en este curso de macroeconomía, porque esta parte ya no es aplicar algo que ustedes ya aprendieron en otras instancias, digamos. Entonces, si no te resulta familiar o hay algo en esta dinámica que yo aquí expliqué medio misterioso, entonces la recomendación mía es revisar por ahí esos cuadernos que pueden estar un poco añejos, digamos, de los cursos anteriores de economía, para revisar cuál es la dinámica de ajuste en un mercado en que hay escasez o excedente. Eso. ¿Más preguntas sobre la solución de problemas? No. Ya, ahí estaríamos claros. Entonces, si tú miras esta solución, miras la que realicé en el otro video del sábado de la semana pasada, te vas a dar cuenta que son muy similares. O sea, estos problemas en realidad son todos iguales. Claro, tú me dirás, no, no son todos iguales, porque ustedes serán todos iguales, sí, pero la verdad que para mí son todos iguales, digamos. Lo único que uno puede ir cambiando es el contexto. ¿Y por qué uno va cambiando el contexto? Va cambiando el contexto porque en la vida económica van ocurriendo cosas. Y la idea es que los alumnos relacionen los conceptos que vamos aprendiendo, los modelos que vamos aprendiendo, con el mundo que les rodea. Porque si no hacen esa conexión, entonces, como decía en clase el otro día, esto va a ser solamente conocimiento desechable. Se va a olvidar una vez pasado el curso y nunca más nada del mundo se va a relacionar con lo que estudiaron. Y esa sería una tragedia. Ya, ¿cómo estamos ahí? Bien. Ya, entonces lo que voy a aprovechar, si nos queda tiempo, entonces voy a aprovechar de revisar, no sé si tú has tenido oportunidad de ver las otras actividades de los sábados. Sí, viene a la primera que hizo. Ya, pero los otros no has revisado los videos. No. Ya, ok, entonces lo que te cuento, ahora estoy mostrando la hojita 9 de 15, ¿no? De la semana Sí. 4. Ya. Entonces, aquí hemos estado revisando estos ítems, ¿no es cierto?, que han sido la parte de los comentes verdadero o falso. Bueno, y algunos de ellos no los revisamos en su momento porque todavía no teníamos los contenidos suficientes. Entonces, la primera hojita, la que está acá, esta que es la más corta, esta ya la revisamos completamente. Entonces yo voy a mirar acá esta está a tu derecha, mirándolo, para ver si hay alguno de esos ítems que no hemos revisado antes. Ya, entonces el ítem A
Yo supongo que ya lo vimos porque eso fue la primera parte del curso. El ítem B no, porque ese ya está en el modelo de ahorro e inversión. Entonces veamos el ítem B. Dice en el modelo macroeconómico de equilibrio de ahorro e inversión, el mismo que estábamos trabajando recién. Cuando la demanda por inversión aumenta, dice, el ahorro del gobierno aumentará por la escasez de fondos prestables que se generan en el mercado. Ahí tú tienes que hacer, por eso todo esto tiene un título, discuta la veracidad o falsedad, concluya, argumente, justifique, etc. Entonces te doy 3 minutos para que me dé alguna argumentación en algún sentido con respecto al ítem B. Puede ser menos si tú ya tienes alguna idea de cuál sería lo que habría que decir ahí. Siguiendo lo que hicimos delante, ¿Ya? cuando me dice la demanda por inversión aumenta, Sí. Eso, eso se relaciona porque A ver, te lo pregunto de la siguiente manera. Si tú tienes un mercado de los limones, y yo te digo que aumentó la demanda por limones, y te pregunto, ¿qué debería pasar en el mercado de los limones? demanda por limones, ¿Sí? o sea, se debería regular eso. Sí, pero ¿cuál O sea, sería la dinámica? Digo, descríbame la dinámica de ajuste en un mercado donde estaba en equilibrio y aumentó la demanda por limones. primero tendría una escasez de limones. Perfecto. Y si hay escasez de limones, ¿qué pasa a continuación? Debería aumentar el precio para regular la demanda. No, ahí error fatal, ahí sonaría una chicharra. Debería aumentar el precio, vamos bien. Perfecto. Y a continuación, ¿qué pasa cuando empieza a aumentar el precio? Baja la demanda. No, ese es error fatal. O sea, si estuviera en el De no, si estuviera en el curso de Fundamento de Economía, eso te arruina toda la respuesta. Si sube el precio, ¿qué ocurre? Disminuye la cantidad demandada. Eso debería haber, en ese primer curso, eso debería haber quedado marcado a fuego, de alguna mala experiencia, una pregunta que se arruinó completamente porque confundiste cantidad demandada con demanda. Okay. Si eso no te ocurrió, entonces no traes ese trauma. Y se te volvió a olvidar ahora. Entonces, claro, entonces diríamos, el mercado de limones sube el precio de los limones, disminuye la cantidad de demanda de limones, se incrementan los incentivos para los oferentes, aumenta la cantidad ofertada de limones y de esa manera disminuye la escasez hasta que se alcanza un nuevo equilibrio con un precio de los limones más alto. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió en el mercado de los limones. Aquí te están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, el modelo cuando la demanda por inversión aumenta. Ok, recuerda que la demanda por inversión representa la demanda por fondos prestables. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese mercado de fondos prestables? Cuando aumenta la demanda. Lo mismo que en el mercado de los limones. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda? Escasez. Casi. ¿Escasez de qué? ¿Aquí es escasez de limones? ¿O escasez de qué? Escasez de fondos prestables. Dado el incremento de la demanda, va a haber escasez de fondos prestables. ¿Ok? Y si hay escasez de fondos prestables, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a incrementar el precio. Aquí el precio, ¿cuál es? La tasa de interés. ¿Ok? Y al aumentarse la tasa de interés, va a disminuir la cantidad demandada de fondos prestables y se va a incentivar la cantidad ofertada de fondos prestables hasta que se elimine la escasez. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, veamos lo que dice la afirmación. La afirmación dice, cuando la demanda por inversión aumenta, el ahorro del gobierno aumentará por la escasez de fondos prestables. Entonces, fíjate que ahí hay algo correcto y hay otra cosa incorrecta. ¿Qué es lo que es correcto? Entonces, la respuesta es decir, aunque es cierto que un incremento de la demanda por inversión genera escasez de fondos prestables, sin embargo, es falso que eso aumente el ahorro del gobierno. ¿Por qué no va a aumentar el ahorro del gobierno? Por una razón muy simple, el ahorro del gobierno está definido por una decisión política.
¿Te fijas? El ahorro del gobierno depende de lo que gaste del gobierno y de los ingresos que tenga el gobierno. ¿Te fijas? Y aquí no estamos afectando ni los ingresos del gobierno ni lo que el gobierno gasta. Y por lo tanto, el ahorro del gobierno va a permanecer constante, no va a afectar el ahorro del gobierno. ¿A qué es lo que podría afectar? El ahorro de los privados. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés va a aumentar, efectivamente uno podría decir que se va a generar un incentivo para que aumente la cantidad ofertada de ahorro a los privados. Entonces, si tú te fijas en ese ítem B, habrían varias cosas que discutir o comentar a propósito de la afirmación, porque hay algunas cuestiones que son verdaderas y otras que son falsas. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que es verdadero? La escasez de fondos prestables. ¿Qué es lo que es falso? Que el ahorro del gobierno va a aumentar. Entonces, en ese ítem B no se responde, obviamente no existe la respuesta verdadero o falso, existe porque esto siempre discuta, comente, y ahí tú tienes que utilizar toda esa batería de conceptos para comentar o argumentar que ahí hay algo que es verdadero, pero también hay algo que es falso. Quedó, no sé si te quedó claro cómo se aborda el ítem B. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces veamos ahora el ítem C. Los afiliados a la AFP retiran. Ah, ya estaba de moda el tema de los retiros cuando se hizo este ítem. De nuevo te vuelvo a repetir, te fijas que muchos ítems apelan a cuestiones de contexto. Claro. Y por eso que insisto que ustedes lo que tienen que hacer no es solamente leer el libro, sino que también estar muy al tanto del contexto económico. ¿De qué contexto económico? ¿Algún detalle de alguna conferencia de prensa que dio un subsecretario? No, de los titulares, de lo más relevante. Ya, entonces, léete el ítem, bueno, lo leo yo y te doy algunos minutos en que me aventures una respuesta. Entonces, cuando los afiliados de la AFP retiran su 10%, la representación en el diagrama de flujo circular corresponde a una disminución del ahorro de los hogares. ¿Qué te parece? Ahí hay un... Ah, no, tengo sucia ya, ahí está, tenía sucia mi pantalla de computador, pensaba que había un punto, una coma. Ya, ¿estamos claros? Eso es lo que se propone. Es un hecho de la causa, o sea, ya se han producido varios retiros del 10%. De hecho, si tú no sabes, ahora recientemente salió en las noticias, creo que por ahí a finales de abril, vencía el plazo para el último de los retiros. ¿Cuál fue el último retiro? ¿El primero, el segundo, el cuarto, el quinto? ¿Cuál es el último de los retiros? No sé en cuál van. Por eso hay que estar al tanto de las noticias. El tercero, es el último de los retiros que se aprobó. Después han habido cuarto, han habido quinto, otros dicen que hay sexto, pero ninguno de los otros se ha concretado. ¿Ok? Hasta el tercero se concretó. Ya, entonces supongamos que los afiliados retiran el 10%. Aquí el tema es, trata de ver si tú manejas este concepto del diagrama de flujo circular de la renta. Y ahí se está proponiendo que ese retiro de los afiliados, ¿no es cierto?, se represente en el diagrama de flujo circular. Entonces, para eso hay que conocer un poco qué es lo que representa el diagrama de flujo circular y conectarlo con la realidad. Los retiros o el ahorro forzoso o las cotizaciones previsionales en el diagrama de flujo circular, ¿con qué están asociadas? ¿Con qué flujo? Oye, ¿hay un partido de fútbol ahí muy bueno donde está usted o no? O idea mía. Es que después tengo taller en el otro bloque, entonces estoy en el estadio así, viendo la clase. Ah, por eso yo decía, pero se notaba como tírala, pégale, buena, dale. Sí, ya. Pero está en el estadio ahí de la USACH. Sí. Ah, pero bueno, ¿no estaba cerrado el departamento de ingeniería industrial? Sí, pero el estadio no tiene nada que ver con el departamento. Ah, ya, o sea, el resto de la universidad Aparte, funciona totalmente normal, digamos, es una actividad solo del sí, departamento. Ya, perfecto, ya. ¿Y a qué horas tiene la actividad? 9:40. Ah, 9:40, o sea, ¿cuánto nos queda? Ah, nada, ya, ok. Entonces, cuéntame, ¿a qué te suenan en el diagrama del flujo circular en las cotizaciones provisionales de ahorro forzoso?
Por lo que yo tengo entendido, Hay un flujo que está ahí, pues, ¿no? Si usted recuerda el diagrama que hicimos antes, sí, era uno de los flujos. A ver, ¿dónde está acá? Déjame. Ahí está. Ahí era el ahorro forzoso. ¿Te recuerdas? claro. Ese es uno de los flujos, ¿no? Entonces, uno de los flujos es el ahorro forzoso. ¿Eso qué significa? Todos los meses, la familia, ¿no es cierto?, toma parte de su salario y se les obliga a integrarlo a la AFP. De hecho, ni siquiera la plata pasa por ti. Tu empleador, en vez de pagarte todo el sueldo, una parte del sueldo va y lo deposita en las cuentas de capitalización individual de la AFP en la cual tú estás afiliado. Ese es el ahorro forzoso, ¿ok? En este diagrama. ¿Ya? Bien. Ese flujo, ¿no es cierto?, el que va de ahorro forzoso, ¿no es cierto?, es el que se cotiza previsionalmente todos los meses, el flujo obligado. ¿Eso se relaciona con los retiros? Sí. ¿Por qué se relaciona así? Todos los meses a ti te van a seguir cotizando y descontando, etcétera. Todos los trabajadores tienen su liquidación y todos los meses le van a seguir, no tiene nada que ver con los retiros, ¿no? A ver. ¿Te fijas? No tiene absolutamente nada que ver con los retiros. Por lo tanto, una respuesta posible es decir, bueno, dado que este ahorro forzoso, este flujo de ahorro forzoso, eso representa las cotizaciones previsionales de cada mes, entonces estas cotizaciones previsionales de cada mes siguen su curso normal, y por lo tanto que las personas retiren o no retiren fondo, deja exactamente ese ahorro, ese flujo de ahorro exactamente igual. Eso podría ser una opción. Otra opción para responder esto mismo podría ser, mire, en realidad esto es una suerte como de desahorro forzoso. ¿Estamos? Y así como va un flujo de los trabajadores hacia la AFP, en este caso iría un flujo de los trabajadores de la AFP hacia, hacia los hogares. Entonces uno podría decir que, aunque no lo tenemos considerado aquí, ¿por qué no lo tenemos considerado aquí? Porque aquí se supone que el ahorro forzoso es eso, pues ahorro va siempre en una misma dirección, no puede ir en la dirección contraria. Lo que pasa es que aquí tuvimos un hecho insólito, ¿te fijas? Un hecho insólito que permitió que ese flujo se devolviera, es como que las bombas de presión hidráulica empezaron a funcionar al revés, ¿te fijas? Es un evento totalmente fuera de lo concebible, digamos. Entonces también podría argumentarse en ese sentido. Pero bastaría que alguien argumentara, ¿no es cierto?, que las cotizaciones previsionales son un ahorro forzoso y que esas no cambian el hecho de que las personas retiren o no retiren, por lo tanto ese flujo sigue en la misma dirección. Ese sería, por ejemplo, por eso uno tendría que aquí ser, si tú quieres, más flexible en términos de qué respuestas podrían ser aceptables en función de lo que los estudiantes saben y lo que tenemos en el diagrama de flujo circular de la red. Bueno, no quiero, son las 9:40, vaya nomás a su actividad para que la actividad deportiva es claramente una actividad muy importante. Es con asistencia también. Sí. No, eso es la asistencia, es lo de menos, lo importante es que haga deporte, eso es lo que importa. Sería irrelevante que tomaran asistencia, no. No, Ya, las dos son importantes. ya, Diego, que le vaya bien. Chao. Gracias. Chao. Bien, entonces vamos a seguir con, a ver si empezamos a desarrollar aquí algunos ítems. Después, cuando el Estado de Chile entrega un bono COVID a los hogares por una cantidad determinada de dinero, en términos netos, el ahorro nacional disminuye. Bueno, entonces, ¿qué implicancia tendría esta? ¿Qué significa entrega de un bono COVID? De nuevo, en nuestro modelo, eso sería un incremento de las transferencias, ¿cierto? Ok, si se incrementan las transferencias, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ahorro del gobierno disminuye en la misma magnitud, ¿ok? Porque en términos netos tiene menos ingresos. Pero bueno, el gasto del gobierno sigue igual, pero el ahorro del gobierno disminuye porque sus ingresos netos disminuyen, dado que devuelven una cierta parte por este bono COVID. Entonces, equivaldría, ¿no es cierto?, a una disminución del gobierno en una cierta cantidad. Ok, ahora, este dinero que termina en manos de los hogares, uno puede suponer que habrán algún porcentaje, aunque sea muy mínimo, que ese dinero no va a terminar en consumo, porque sabemos que el ingreso en los hogares lo distribuyen entre consumo y ahorro voluntario.
Entonces, obviamente una parte muy mínima, probablemente por el contexto que está aquí colocado, va a terminar en ahorro voluntario. Por lo tanto, va a haber un pequeño incremento del ahorro voluntario, pero una reducción del ahorro gobierno. Pongamos en términos así, de índice va a tener una magnitud. El ahorro gobierno disminuye en 100 y el incremento del ahorro voluntario aumenta, no sé, pues en 5. Entonces, en términos netos, claramente el ahorro nacional disminuye. Entonces, ahí lo que implica, como comentario y discusiones, que usted tiene que hacer todas estas distinciones para llegar a la conclusión que efectivamente esa afirmación es correcta de que el ahorro nacional disminuye y qué componente disminuye el ahorro del gobierno en una magnitud muy superior a lo que va a aumentar el ahorro de los privados y por lo tanto, en términos del ahorro nacional, este disminuye. Listo, con eso tenemos el ítem D. Después el ítem E dice que el gasto de gobierno del modelo de ahorro e inversión está relacionado directamente con la recaudación tributaria. Y de nuevo la respuesta ahí es que no, el ahorro del gobierno está relacionado con la recaudación tributaria. ¿No es cierto? El gasto de gobierno puede o no relacionarse con la recaudación tributaria. Tendría que haber de nuevo volvemos a un arreglo institucional que, por ejemplo, dijera el gobierno no puede gastar más que el 80% de la recaudación o más que el 110% de la recaudación, todo esto que llamamos reglas de gasto fiscal. Pero si no hay un arreglo institucional, que no tenemos por qué suponer que lo haya, así como está planteado el ítem, entonces el gasto de gobierno no se relaciona con la recaudación tributaria. ¿No es cierto? El gasto de gobierno se va a relacionar finalmente con lo que haya de ahorro. Obviamente, si hay cambio en el gasto de gobierno, va a cambiar el ahorro, ¿no es cierto?, del gobierno. Bien, vamos, después dice, el F, dice, cuando las empresas suspenden a sus trabajadores. Bueno, esto también se dio mucho en la época de principio de la pandemia, que se dio esta figura de la suspensión. La empresa no despedían a los trabajadores, sino que los suspendían, o sea, quedaban los contratos vigentes, los trabajadores ya no podían concurrir a los lugares de trabajo. Y dice acá en el enunciado, dice, y el salario de estos se paga con los fondos acumulados del seguro de desempleo. Lo que dice, a continuación dice, la medida contable del PIB no cambia. Entonces, fíjese una cuestión interesante aquí. Veamos desde el punto de vista de, ¿qué es lo que mide el PIB? Mide la producción de bienes y servicios, ¿no? Perfecto, que se produce en un cierto periodo determinado. Si los trabajadores están suspendidos, ¿qué es lo que deberíamos suponer primero que nada? Que no hay la producción asociada a esos trabajadores. Así de simple, ¿no? Ok, y si no hay la producción asociada a esos trabajadores, obviamente la medida contable del PIB va a disminuir. Va a disminuir también porque la renta de los trabajadores va a aumentar, perdón, va a disminuir, ¿okay? Dado que hay menos trabajadores. Ahora alguien podría decir, bueno, pero los ingresos de los trabajadores van a permanecer. Sí, pero van a permanecer no fruto de que la renta se mantiene, que la renta es fruto del trabajo, sino que es fruto de las medidas paliativas que en este caso se dan por el uso de esos fondos acumulados en el seguro de cesantía. Entonces, lo interesante aquí es que claramente la medida contable del PIB tiene que disminuir. No porque se mantenga la figura del contrato laboral, incluso porque los trabajadores reciban el total o parte de su ingreso de un fondo que estaba acumulado ahí, significa que no vaya a disminuir, porque recuerden que la renta proviene del pago de la retribución del factor productivo fruto de su producción. Aquí se está retribuyendo, en el fondo los trabajadores están utilizando sus propios recursos para sus propios ahorros, para mantener el ingreso, pero la renta fruto del trabajo desapareció, independiente de que las figuras de los contratos no se hayan siendo alterados, y para muchos fines eso es importante. Ya, por tanto, claramente esa afirmación es falsa porque la medida del PIB obviamente va a disminuir. Después dice, la mayoría de transferencias de... después el ítem G se relaciona al dinero, la velocidad de circulación, y ese también lo tenemos que examinar. Entonces dice, la mayoría de los beneficiados con transferencia del Estado mantiene el dinero en efectivo. Aquí hay un problema en la redacción. Dice, aquí dice,
Ya, entonces aquí falta. Si la mayoría de los beneficiados con transferencia del Estado, con las transferencias del Estado, mantiene el dinero en efectivo, se provoca un aumento de la velocidad de circulación de este. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que la manera de que el dinero circule es que efectivamente esté en manos de los que hacen que este dinero se multiplique, que sería la banca comercial. Por lo tanto, el hecho de que las personas mantengan el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Esto que significa en billete, en metálico, eso claramente lo que hace es reducir la velocidad de circulación del dinero. Nosotros sabemos que eso está relacionado justamente con que el dinero esté en constante, ¿no es cierto?, uso transaccional. Y eso depende, ¿no es cierto?, si el dinero está en el sistema de banca comercial de reserva fraccionaria. Por lo tanto, esperaríamos, ¿no es cierto?, que disminuya la velocidad de circulación y no que aumente. Después, dice el H, el Banco Central entiende como una de sus misiones el pagador de última instancia. Eso es correcto. Y para lograr este objetivo debe emitir dinero cuando el Estado de Chile no pueda financiar la transferencia local. Y esto es totalmente falso. Recuerden que pagador de última instancia significa no que financie los gastos arbitrarios que pueda realizar el gobierno, sobre todo en un contexto como el chileno, en el cual un banco central es independiente. Significa que ante cualquier dificultad de la banca comercial de reserva fraccionaria, el Banco Central, ¿no es cierto?, debe actuar para evitar una corrida bancaria o el colapso del sistema financiero. Por lo tanto, el Banco Central no se refiere al pagador de última instancia como que pueda financiar cualquier política del Estado, digamos. Justamente, de hecho, la independencia del Banco Central es para evitar que ocurran esos típicos problemas que se daban de que los gobiernos, digamos, justamente tienen incentivos, si ustedes quieren, para realizar gastos, sobre todo cuando quieren mantenerse en el poder, y una manera muy simple de financiar gastos es sencillamente emitir papeles de color, esto que llamamos el dinero, digamos. Y si el Banco Central es el que tiene la potestad de hacerlo, entonces podría obligar al Banco Central. Conclusión, hay que evitar eso, y para eso entonces la figura de los bancos centrales independientes. Entonces eso claramente, pagador de última instancia no hace referencia a que el Estado pueda financiar, ¿no es cierto?, cualquier ítem de gasto o, en este caso, de transferencia. Después, en el ítem I, dice, cuando el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando divisas. Dice que reduce la oferta monetaria. A ver, ¿qué significa comprar divisas? Que el Banco Central intercambia pesos, que los entrega al mercado, y retira del mercado las divisas, una específica, el dólar. Entonces, si el Banco Central en el mercado coloca pesos y lo que saca son divisas, obviamente en el sistema monetario se va a incrementar la cantidad de dinero, y por lo tanto eso sería un incremento de la oferta monetaria, ¿no? Y no una reducción, como dice ahí, y por lo tanto esa afirmación estaría errada. Después el J dice, cuando la inflación en una economía aumenta, eso significa que los precios de todos los bienes y servicios finales está aumentando. Bueno, de nuevo ustedes revisaron, una de las primeras cosas que les dije que hicieran en clase fue que revisaran el boletín del INE de informe de precios. Bueno, y como ustedes bien saben, ahí se informa, ¿no es cierto? Estos ítems subieron en este rubro, incluso después agrupado por ciertos rubros, estos rubros tuvieron mayor impacto, menor impacto, algunos bienes, cuál fue, incluso aparece cuál es el bien que más impactó la canasta hacia el alza, cuál es el que más le impactó hacia la baja. Lo que sabemos constantemente que ocurre regularmente es que algunos precios suben y algunos precios bajan. El promedio ponderado por el cual se calcula la inflación, o el índice de precios consumidor, es el que finalmente determina la inflación. Por lo tanto, claramente no significa que todos los precios aumenten, significa que en el promedio ponderado están aumentando. Pueden haber algunos que aumenten y otros que bajen. Podría darse que todo aumentara, digamos, pero lo relevante es que no implica necesariamente que todos estén aumentando. Después, el confinamiento de las personas. Bueno, claramente esta evaluación estaba muy impregnada de los temas de pandemia. Bueno, fueron 2 años de pandemia y los contextos eran de pandemia. El confinamiento de las personas y el consiguiente cierre de lugares donde están disponibles los cajeros automáticos reduce el multiplicador de la base monetaria. Bueno, este es interesante, ¿por qué? Porque pensemos en lo siguiente, los cajeros automáticos, ¿qué es lo que permiten? Bueno, la certeza de que siempre va a poder disponer
si es que se requiriera, hoy día cada vez menos, por una razón, si te quiere, muy, muy especial, que alguien que requiriera efectivo, digamos. Entonces los cajeros automáticos, que es lo que hacen, te dan esa certeza, si están disponibles, digamos, que tú si requieres efectivo en cualquier momento lo puedes disponer. Por lo tanto, ¿cuánto efectivo manejas? Si tienes esa certeza, muy poco, no es necesario. Entonces, ¿qué esperaría uno que ocurriera, ¿no es cierto?, si los cajeros automáticos ahora por este cierre en muchos lugares no estuvieran disponibles. Bueno, ya no tendrías esa certeza. Y por lo tanto uno esperaría que ante la incertidumbre de tener efectivo y que el efectivo podría ser en algún momento necesario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchas personas van a atesorar efectivo, ¿no es cierto?, en sus manos. Y este hecho entonces va a claramente reducir la cantidad de dinero que está en depósito en el sistema de banca comercial de reservas fraccionarias. Conclusión, entonces va a disminuir ese coeficiente de depósito. ¿Y qué sabemos? Que si disminuye ese coeficiente de depósito, va a afectar negativamente el multiplicador de la base monetaria. Por lo tanto, la afirmación sería correcta. Reduciría el multiplicador de la base monetaria. Bien, veamos el último, dice utilizando la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, esta es la teoría cuantitativa del dinero, recuerden que es la que permite sostener esta idea de que el Banco Central lo único que tiene que hacer es incrementar la cantidad de dinero en la medida que se incrementa la producción y por lo tanto las transacciones y la utilización del dinero para el funcionamiento de la economía. Entonces dice, utilizando la teoría cuantitativa del dinero se puede argumentar que el BASEN es el único responsable de la inflación o la deflación en el sistema económico. Y la verdad es que efectivamente, si la teoría cuantitativa funcionara tal como está en su modelo más básico, suponiendo la velocidad del dinero constante, entonces uno podría decir, claro, que en ese sentido el único que podría generar inflación es el Banco Central, que o está emitiendo dinero a una tasa menor que lo que crece la producción, y en ese caso entonces generaría una situación de deflación, o al revés, está generando dinero a una tasa mayor que la de incremento del producto, y eso está generando inflación. Ahora, como aquí dice que el único responsable, alguien también podría argumentar, bueno, no es el único responsable porque hay variables que el Banco Central no controla, como podría ser, por ejemplo, la velocidad del dinero. Se podrían dar circunstancias que esa velocidad del dinero se alterara y el Banco Central tendría que ajustar, digamos, su política monetaria. En realidad, ahí lo importante en el ítem JKL es que se den, ¿no es cierto?, argumentos, de alguna manera que muestre en qué sentido podría ser responsable o no y cuándo podríamos achacarle al Banco Central esta única responsabilidad. Lo importante es, en ese ítem, en los argumentos que se den en un sentido u otro. Como les digo, bastaría el argumento inicial que yo les di, bajo un supuesto, efectivamente, que las otras variables están o permanecen constantes y que no hay decisiones de los agentes económicos que pudieran alterar la oferta monetaria relevante. Y por tanto, en ese sentido, el Banco Central sería el único responsable, y que es la clásica idea esta de que todo fenómeno inflacionario, también podría poner entre paréntesis deflacionario, es solamente determinado por las autoridades monetarias y la cantidad de dinero en la economía. Bien, con eso entonces completamos de revisar todos los ítems que habíamos propuesto en algún momento, esta solución del problema y la del sábado pasado reciente, ¿no es cierto?, en el cual resolvimos el último problema. Entonces ya nuestra próxima actividad es el próximo lunes, que tenemos la primera medición de los resultados de aprendizaje. Ustedes pueden ahí en el mismo campus virtual, en mi canal de YouTube, revisar este y otros problemas, y como ustedes se dan cuenta, esta evaluación es bien estándar, tiene una parte de contenidos que se evalúa el dominio conceptual, y para eso se deben discutir ciertas afirmaciones que se proponen, dando argumentos, justificando un problema como estos dos que hemos desarrollado, que se relacionan con el modelo de ahorro-inversión. Por eso es muy importante en esos problemas, como ya vimos, estar al tanto del contexto económico, porque habitualmente los problemas que propongo trato de relacionarlos con el contexto económico. Y finalmente, entonces, un último problema que puede relacionarse con temas de dinero o situaciones de contexto muy particulares que podamos relacionarlas con los conceptos macroeconómicos vistos a la fecha. Les recuerdo también que
la última actividad que tuvimos antes de ayer, este lunes 2, ese tema quedó excluido de la primera evaluación porque en realidad corresponde a la segunda parte del curso en estos recortes que hemos tenido que ir realizando a propósito de la modificación o la adaptación, mejor dicho, de la ruta de aprendizaje al calendario académico que tiene la universidad. Bien, espero que estén muy bien y nos estamos viendo el lunes en la evaluación. Nos vemos.